Las 10 tribus perdidas fueron 10 de las 12 tribus del antiguo Israel que, según se dice, fueron deportadas del reino de Israel después de la conquista por el imperio neo-asirio, cerca del año 722 a.C. Muchos grupos étnicos se han proclamado descendientes de estas tribus perdidas, y algunas religiones adoptan la idea mesiánica de que las tribus regresarán. La tradición de las tribus perdidas apareció en la era postbíblica, y un número considerable de textos apócrifos se han elaborado subsecuentemente sobre el tema. En los siglos 7 y 8, el retorno de las tribus perdidas se asoció con el concepto del regreso del Mesías. La historia escrita está en desacuerdo con las leyendas elaboradas en los textos apócrifos. El historiador Tudor Parfitt ha declarado que las tribus perdidas son, de hecho, nada más que un mito, y escribe que este mito es una característica vital del discurso colonial a lo largo del periodo de los imperios europeos de ultramar, desde inicios del siglo XV hasta la segunda mitad del XX. Sven-Dor Benite afirma que la fascinación con las tribus ha generado, junto con estudios académicos ostensiblemente no ficticios, una cantidad masiva de literatura de ficción e historias fantásticas. El antropólogo Salva Weil ha documentado que varias y diversas tribus y personas reclaman afiliación a las tribus perdidas a lo largo del mundo. Algunos estudios de ADN han refutado cualquier conexión entre judíos étnicos modernos y la mayoría de los grupos étnicos que afirman ser parte de las tribus perdidas. Un estudio publicado recientemente sobre los orígenes genéticos de los japoneses no sustenta la idea de alguna relación genealógica. Según las escrituras, la idea de las 10 tribus se encuentra en Segundo de Reyes 17, 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Jaala, en Jehibe junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. De acuerdo con el Tanaj, Jacob, que fue después nombrado Israel, tuvo 12 hijos, quienes fueron los padres y líderes de las 12 tribus de Israel. Cuando la tierra de Israel fue repartida entre las tribus en los días de Josué, la tribu de Leví, siendo escogida para servir como el clero de Israel, no recibió tierra. A la tribu de Leví le fueron dadas varias ciudades. 6 de esas ciudades eran empleadas como refugio para todos los hombres de Israel, y otras 42 ciudades, con sus respectivos territorios circundantes, fueron dadas a la tribu de Leví. Jacob elevó a los descendientes de Efraín y Manasés, los 2 hijos de José y su esposa egipcia Senac, al estatus de tribus completas por derecho propio, reemplazando a la tribu de José. Cada una recibió su propia tierra y tuvo su propio campamento durante los 40 años de vagar por el desierto. De acuerdo con la Biblia, el reino de Israel, o Reino del Norte, fue uno de los 2 estados sucesores de la antigua monarquía unida, también conocida como Reino de Israel. Este reino se fundó alrededor del año 930 a.C., después de que las tribus de Israel del norte rechazaran al hijo de Salomón, Roboam, como su rey. 9 tribus establecidas formaron el reino del norte: Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín y Manasés. Algunos miembros de la tribu de Levi, que no tenían tierras, quedaron englobados en el reino del norte. Las tribus de Judá y Benjamín se mantuvieron leales a Roboam y formaron el reino de Judá, o reino del sur. Miembros de Levi y algunos de Simeón también fueron englobados en el reino del sur. Según 2 Crónicas 15, 9, miembros de las tribus de Efraín, Manasés y Simeón huyeron a Judá durante el reinado de Asa de Judá, 911 a 870 a.C. No está claro si estos grupos fueron absorbidos por la población o se mantuvieron como entidades distintas. En el año 732 a.C., el rey asirio Tiglat-Pileser III saqueó Damasco e Israel, anexando Aram y el territorio de las tribus de Rubén, Gad y Manasés en Galaad. La gente de estas tribus fue tomada cautiva y establecida en la región del río Jabur en Asiria, Mesopotamia. Tiglat-Pileser también capturó el territorio de Neftalí y la ciudad de Janoa en Efraín, poniendo un gobernador asirio sobre la región de Neftalí. Según 2 Reyes 16, 9 y 2 Reyes 3 y 29, la población de Aram y la parte anexada de Israel fue deportada a Asiria. Israel continuó existiendo con un territorio reducido como un reino independiente subyugado por Asiria hasta alrededor de los años 725 a 720 a.C., cuando fue invadido de nuevo por Asiria y el resto de la población fue deportada.
La Biblia relata que la población de Israel fue exiliada, dejando solo la tribu de Judá, Simeón, absorbida por Judá, Benjamín y la gente de la tribu de Levi en el reino del sur, Judá. El arqueólogo Israel Finkelstein estima que solo un quinto de la población, alrededor de 40.000 personas, fue reubicada fuera del área durante los dos periodos de deportaciones bajo los reinados de Tiglat-Pileser III, Salmanasar V y Sargón II. Muchos también huyeron hacia el sur, a Jerusalén, lo que aparentemente incrementó su tamaño 5 veces durante este periodo. La Biblia hebrea no utiliza la frase 10 tribus perdidas, lo que hace cuestionar el número de tribus implicadas. Un Reyes 11 y 31 solo afirma que el reino fue tomado de Salomón y 10 tribus dadas a Jeroboam. Un Reyes 11 y 31, he aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Un Reyes 11 y 35, pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Zvi Ben-Dor Benítez señala que siglos después de su desaparición, las 10 tribus perdidas mandaron una indirecta pero vital señal. En 2 Esdras, se lee sobre las 10 tribus y su largo viaje por esa región, que es llamada Arzaret. El libro, Visión de Esdra, fue escrito en hebreo o arameo por un judío palestino en algún momento antes del fin del siglo I después de Cristo. Y es uno de un grupo de textos designados como apócrifos o libros pseudoepígrafos. Existe cierta evidencia de una identificación continua de individuos israelitas de las tribus perdidas en siglos posteriores. Por ejemplo, en Lucas 2 y 36 del Nuevo Testamento, un individuo es identificado dentro de la tribu de Aser. En Ezequiel 37, 16-17, se le dice al profeta: 16, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. 17 Juntalas la una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Hay discusiones en el Talmud en cuanto a si las 10 tribus perdidas eventualmente se reunirán con la tribu de Judá, es decir, con el pueblo judío. En la Misná, en el Tratado del Sanedrín, se muestra una disputa entre los rabinos sobre si las 10 tribus regresarían del exilio para reunirse con el resto del pueblo judío. El rabino Akiva afirmó que no regresarían, basándose en Deuteronomio 29, 27, Yahvé los ha arrancado de su suelo con ira, furor y gran indignación, y los ha arrojado a otro país donde hoy están. Otros rabinos prefirieron seguir la profecía de Ezequiel, que dice: haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar 2 naciones, ni volverán a estar divididos en 2 reinos. Ezequiel 37, 22, interpretando que los descendientes de las 10 tribus podrían regresar del exilio al ser inocentes de los pecados de sus padres. El aumento en el recuento de historias relacionadas con las tribus perdidas que ocurrió en el siglo XVII se debió a la confluencia de varios factores. Como muestra Michael Paalak, el argumento de Menasa fue basado en 3 separadas y presuntamente inconexas fuentes: un verso del libro de Isaías, el descubrimiento de Mateo Ricci de una antigua comunidad judía en el corazón de China y el encuentro reportado por Antonio Montesinos con miembros de las tribus perdidas en Sudamérica. En 1605, el misionero jesuita Mateo Ricci descubrió una pequeña comunidad de aproximadamente 10 a 12 familias de judíos chinos en Kaifeng, China, conocidos como los judíos de Kaifeng. De acuerdo con escritos históricos, una comunidad judía en Kaifeng construyó una sinagoga en 1163 durante la dinastía Song del Sur, que existió hasta finales del siglo XIX. El viajero portugués y judeoconverso de origen sefardí Antonio de Montesinos regresó a Europa con recuentos de que algunas de las tribus perdidas estarían viviendo como nativos americanos en los Andes en Sudamérica. Menace Ben Israel, un notable rabino e impresor de Ámsterdam, estaba emocionado por estas noticias. Él creía que una era mesiánica se aproximaba y que tener gente judía situada alrededor del mundo era necesario para ello. En 1649 Menace publicó su libro, La esperanza de Israel, en español y latín en Ámsterdam, que incluía los relatos de Montesinos de las tribus perdidas en el Nuevo Mundo. En él, Menace argumentaba y apoyaba la teoría de que los habitantes nativos de América en el momento de la era del descubrimiento europeo eran, de hecho,
descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. El 23 de diciembre de 1649, Menasse escribió: «Pienso que las 10 tribus vivieron no solo ahí, sino también en otras tierras esparcidas en cualquier lugar. Estos nunca regresaron al segundo templo y mantienen hasta hoy la religión judía». Textos apócrifos acerca de las tribus perdidas, basados a distintos niveles en los textos bíblicos, han sido producidos por judíos y cristianos desde, al menos, el siglo XVII. Una leyenda askenazí habla de Dieroite Shiderech, los pequeños judíos rojos, que fueron separados del resto del pueblo judío por el legendario río Zambasión, cuyas aguas espumosas se levantaban alto hacia el cielo, un muro de fuego y humo que es imposible de penetrar. Los historiadores generalmente concluyen que los grupos conocidos como tribus perdidas se mezclaron con la población general. Por ejemplo, la Nueva Enciclopedia Estándar Judía declara que, como hecho histórico, algunos miembros de las 10 tribus permanecieron en Palestina, donde, separados de los samaritanos, algunos de sus descendientes preservaron por largo tiempo su identidad dentro de la población judía, otros fueron asimilados, mientras que otros fueron presuntamente absorbidos por los últimos exiliados de Judá que en 597 a 586 AC fueron deportados a Asiria. A diferencia de los habitantes del reino de Judá del Sur, que sobrevivieron un destino similar 135 años después, fueron asimilados. Declarando su convicción de que las tribus perdidas fueron de hecho nada más que un mito, Parfit escribe que la creencia continua en las tribus perdidas no disminuye. El presente escritor no cree que las 10 tribus aún serán descubiertas y acepta su desaparición como un hecho histórico que no requiere de prueba alguna. Exploración profunda y estudios de grupos alrededor del mundo a través de la arqueología y el nuevo campo de la antropología a finales del siglo XIX condujeron a una resurrección en los recuentos de las tribus perdidas. Debido a que los hallazgos arqueológicos de la compleja cultura y cosmovisión de la civilización del río Mississippi parecían mucho más avanzados que las habilidades tradicionales de las culturas nativas americanas conocidas para los europeos al momento de su descubrimiento, se teorizó que estas antiguas civilizaciones, involucradas en la construcción de montículos, estaban ligadas a las tribus perdidas. Intentaron relacionar la nueva información con las construcciones bíblicas. Los terraplenes hechos en Norteamérica han sido ligados a varios grupos nativos y la mayoría de los arqueólogos modernos consideran que la teoría de un origen no nativo es pseudociencia e, incluso, racista. Después de aprender sobre el judaísmo normativo en el siglo XIX, los Bene Israel a menudo migraron desde la villa de Konkani a ciudades cercanas, que incluían Bombay, Pune, Ahmadabad y Karachi, en el actual Pakistán. Según la tradición Bene Israel, después de siglos de viajar a través de Oriente Medio desde Israel, sus ancestros llegaron a la India y lentamente se asimilaron a la comunidad de su alrededor, pero manteniendo particulares tradiciones judías. David Rahabi, un judío indio, encontró a los Bene Israel en el siglo XVIII y tomó nota de sus costumbres judías. Algunos historiadores creen que los ancestros de los Bene Israel pertenecían a una de las tribus perdidas de Israel. Autoridades judías no han reconocido oficialmente a los Bene Israel como una de las tribus perdidas. Según Jerusalem Post, en 2002, un estudio de ADN ligó a los descendientes de Bene Israel a los Kohanim, tribu de Levi. Desde finales del siglo XX, algunas tribus en los estados de Mizoram y Manipur, en India, afirman que son los israelitas perdidos y han estado estudiando hebreo y el judaísmo. Los Beta Israel, casa de Israel, son judíos etíopes, también llamados falasas, en el pasado. Algunos miembros de Beta Israel, así como varios escolares judíos, creen que descienden de la tribu de Dan, lo que se opone a la historia tradicional etíope de que descienden de la reina de Saba. Tienen una tradición de conexión a Jerusalén. Estudios tempranos de ADN muestran que descienden de etíopes puros, pero en el siglo XXI, nuevos estudios han demostrado alguna posible conexión con algunos inmigrantes judíos de los siglos IV y V, posiblemente viviendo en Sudán. Los Beta Israel iniciaron contacto con las otras comunidades judías a finales del siglo XX. Después del halajá y discusiones constitucionales, oficiales israelíes decidieron, el 14 de marzo de 1977, que la ley del retorno aplicaba para los Beta Israel también. Los judíos Igbo de Nigeria afirman ser descendientes de las tribus de Efraín, Neftalí, Manasés, Levi, Zabulón y Gad.
Esta teoría no resiste al escrutinio histórico. Investigadores han examinado la literatura histórica de África Occidental durante la época colonial y han descubierto que tales teorías fueron propuestas por escritores occidentales. Estas propuestas parecen ser más producto de las influencias coloniales y misioneras que de una realidad histórica genuina. Los pastún, nativos de Afganistán y Pakistán, mantienen códigos de honor y costumbres preislámicas llamadas pastunwali. La teoría de su origen en las tribus perdidas de Israel no ha sido probada históricamente y estudios genéticos también la refutan. Algunos pastún y miembros del Talibán no descartan esta ascendencia. A pesar de los intentos de encontrar conexiones genéticas, la evidencia no ha sido concluyente. En 2010, The Guardian informó que Israel financiaría un estudio genético para explorar esta posible conexión. Algunos antropólogos israelíes creen que los pastún tienen uno de los casos más convincentes para una conexión con las tribus perdidas de Israel. Algunas teorías sostienen que los escitas y cimerios eran descendientes de las tribus perdidas de Israel. Esta idea se basa en la creencia de que el reino del norte de Israel, deportado por los asirios, se convirtió en estos pueblos nómadas. La inscripción de Beistún se cita como evidencia de una conexión entre los israelitas deportados y estos grupos. Críticos argumentan que las costumbres de los escitas y cimerios difieren significativamente de las de los antiguos israelitas. La investigación histórica no ha encontrado suficientes pruebas para sostener esta teoría. En el siglo XVII, Thomas Thorogood, un predicador británico, sugirió que los nativos americanos descendían de las tribus perdidas de Israel. Su teoría fue disputada por contemporáneos como Sir Haaman el Estrange. El misionero John Eliot también apoyó esta idea, pero no hay evidencia sustancial que la respalde. En el siglo XIX, el Libro de Mormón, publicado por Joseph Smith, afirmó que algunos nativos americanos eran descendientes de israelitas que emigraron al continente americano alrededor del año 600 AC. Esta afirmación, sin embargo, carece de apoyo histórico o científico. Algunos escritores han especulado que los japoneses descienden de las 10 tribus perdidas. Esta teoría fue introducida por agentes occidentales en el siglo XIX. Nicholas MacLeod, un inmigrante escocés en Japón, correlacionó observaciones de la cultura japonesa con profecías bíblicas. Otros autores han seguido esta línea, sugiriendo paralelismos entre rituales japoneses e israelitas. Estudios genéticos no muestran ninguna relación entre los japoneses y los israelitas. La evidencia genética es clara en demostrar la falta de conexión entre ambos grupos. Los Lemba, en el sur de África, afirman descender de judíos que migraron desde Yemen. Estudios genéticos sugieren una posible conexión con poblaciones del Medio Oriente, aunque no de manera concluyente con los israelitas. Los Lemba tienen tradiciones religiosas similares al judaísmo y una tradición oral que apunta a un origen en Asia Occidental. Su tradición menciona que sus ancestros vivieron en un lugar llamado Sena, posiblemente en Yemen. Aunque los estudios no han podido trazar de manera inequívoca su origen judío, sí sugieren un vínculo con el Medio Oriente, posiblemente relacionado con antiguas rutas comerciales. Algunas teorías religiosas sugieren que los cristianos modernos podrían ser descendientes de las 10 tribus perdidas, basándose en interpretaciones de textos bíblicos. Jesús y Pablo mencionaron la misión de recuperar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algunos estudiosos creen que los cristianos de hoy podrían ser en su mayoría descendientes de las tribus asimiladas entre las naciones gentiles. Estas teorías también se conectan con las profecías de Ezequiel y la visión de Pablo sobre la unión de los israelitas dispersos con los gentiles. La búsqueda de las 10 tribus perdidas continúa en la actualidad. Grupos en África, Papúa Nueva Guinea, Birmania y otros lugares han reclamado ser descendientes de estas tribus. Algunos, como los BNI Menacé de la India, han intentado y logrado alinearse con los judíos en Israel. La fascinación y la búsqueda por estas tribus persisten, impulsadas por tradiciones orales, interpretaciones religiosas y estudios genéticos. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras,
sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.